el mismo M. Esta es una de las posibilidades que plantea la regla de las marcas. Otra posibilidad que plantea la regla de las marcas es que las corrientes entren en sus respectivas bobinas por terminales sin marcas. Y si ese es el caso, la regla de las marcas nos dice, en esa situación, la polaridad del mutuo es coincidente con la polaridad del propio. El signo del voltaje mutuo inducido en la ecuación de voltaje respectiva coincide con el signo del voltaje propio inducido. ¿Cuál es la razón? La razón es la misma que acabamos de ver. Si las corrientes entran por terminales sin marcas, ocurre que los flujos en el núcleo tienen la misma dirección. Los flujos vuelven a ser aditivos. Y si son aditivos, el efecto del uno se ve reforzado por el efecto del otro. La polaridad del mutuo coincide con la polaridad del propio. El signo del voltaje mutuo inducido es el mismo que el signo del voltaje propio inducido. ¿Y qué le ocurre al comprador número 3 y al comprador número 4? Que al hacer sus conexiones, el comprador número 3 hace que la corriente en la primera bobina entre por terminal marcado y la corriente en la segunda bobina entre por terminal sin marca. Si eso ocurre, entonces las direcciones de los flujos veamos cómo son. El núcleo y las dos bobinas. Insisto en una situación. Cuando se trabaja con acoplamiento magnético entre bobinas y están poniendo las marcas, tienen que observar fielmente el sentido de los devanados. Alterar el sentido de los devanados altera todo el análisis. Así que deben tener cuidado con eso, de observar fielmente el sentido de los devanados. Tenemos las dos bobinas con las marcas puestas. Se trata del mismo tipo de transformador que ya analizamos. Pero ahora, este tercer comprador ha efectuado las conexiones externas de tal manera que en la bobina número 1 la corriente está entrando por terminal marcado. Y en la bobina número 2 la corriente está entrando por terminal sin marca. La corriente I sub 1 al circular por la bobina 1 crea un flujo, parte del cual se convierte en flujo de enlace. De acuerdo a la regla de la mano derecha, la dirección del flujo es hacia arriba. Esta es la dirección del flujo en el núcleo, del flujo creado en 1 y que se alcanza a enlazar con 2. Pero I2 también al circular crea un flujo, parte del cual se va a enlazar con la bobina 1. Para determinar la dirección de ese flujo, recurrimos a la regla de la mano derecha y la dirección es hacia arriba. El flujo en el núcleo se establece con esta dirección. ¿Qué observamos? Que los flujos en el núcleo tienen direcciones opuestas.
Cuando esto sucede, nosotros diremos que los flujos son subtractivos. Cuando tienen direcciones opuestas, los flujos son subtractivos. Y si los flujos son subtractivos, entonces el efecto del uno es opuesto al efecto del otro. ¿Cuál es el efecto del uno? Voltaje propio inducido. ¿Cuál es el efecto del otro? Voltaje mutuo inducido. Por eso es que la regla de las marcas dice que si la corriente en una de las bobinas entra por terminal marcado y en la otra bobina la corriente respectiva entra por terminal sin marca, la polaridad del mutuo es opuesta a la polaridad del propio. El signo del voltaje mutuo inducido en la ecuación de voltaje respectiva es contrario al signo del voltaje propio inducido. Y eso también le va a ocurrir al comprador número 4, que se llevó su transformador e hizo las conexiones de tal manera que en la bobina 1 la corriente está entrando por terminal sin marca y en la bobina 2 la corriente está entrando por terminal marcado. También el resultado va a ser flujos subtractivos. Y si son subtractivos, el efecto del uno es contrarrestado por el efecto del otro. La polaridad del mutuo es contraria a la polaridad del propio. El signo del voltaje mutuo inducido es contrario al signo del voltaje propio inducido. Preguntas. Podemos tener nosotros situaciones en donde existan más de un acoplamiento entre bobinas. Podemos tener 3 bobinas, por ejemplo. Bobina 1, bobina 2, bobina 3. Con acoplamiento entre la bobina 1 y la bobina 2. Acoplamiento entre la bobina 1 y la bobina 3. Y acoplamiento entre la bobina 2 y la bobina 3. Los acoplamientos pueden ser de diversa intensidad. Los valores de los coeficientes de acoplamiento magnético pueden ser diferentes. K1,2 puede ser diferente de K1,3, puede ser diferente de K2,3. ¿Por qué? Porque recuerden que hay 3 factores principales que afectan ahí al valor del acoplamiento. Medio a través del cual se realiza el acoplamiento. Bueno, si el núcleo es uniforme el material con que se lo construye. Entonces, ahí no va a afectar eso. El segundo factor, distancia entre ejes de las bobinas. Y a eso se afecta. Porque si tengo la bobina 1 aquí, la bobina 2 acá y la bobina 3 acá, una cosa es la distancia entre la bobina 1 y la bobina 2 y otra cosa es la distancia entre la bobina 1 y la bobina 3. Afecta al valor del coeficiente de acoplamiento magnético, afecta al valor de la inductancia mutua entre las bobinas, afecta en definitiva a la intensidad del acoplamiento magnético entre las dos. Cuando se tienen situaciones como esas, en donde existen más de un acoplamiento, se acostumbra a utilizar símbolos diferentes para los diferentes acoplamientos. El acoplamiento entre la bobina 1 y 2, podemos utilizar marca de punto. Acoplamiento entre la bobina 1 y 3, podemos utilizar marca de cuadrado. Acoplamiento entre la bobina 2 y 3, podemos utilizar marca de triángulo
o cualquiera otras marcas que ustedes imaginen. Veamos un ejemplo en donde tenemos nosotros 3 bobinas existiendo acoplamiento magnético entre ellas. Tenemos un núcleo magnético y sobre ese núcleo magnético se encuentran construidas, o para utilizar un término usado normalmente, devanado, se encuentran devanadas las siguientes bobinas.